Séptimo Congreso Internacional CESPE 2021. Meta Universidad, Neuroeducación, Tecnologías Educativas y Pedagogías Emergentes en América Latina. Buenas tardes a todos y todas los presentes en este espacio virtual, sala que se engalana con la presencia de la magíster María Cecilia Corda, coordinadora de la TINRED, directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales Enzo Faleto, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACTO, en la sede académica argentina. Dentro del palmarés de la colega que dictará la conferencia esta tarde, podemos decir que es licenciada y profesora de bibliotecología, profesora de historia de la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional La Plata, magíster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede académica argentina. Directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales Enzo Faleto y coordinadora de la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, la TINRED. Profesora a cargo de las asignaturas de Gestión de la Información, Didáctica Especial de la Bibliotecología y Práctica de la Enseñanza en Bibliotecología por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Gracias a la coordinación del Centro Latinoamericano tenemos la posibilidad de intercambiar con la TINRED y en especial con la colega María Cecilia Corda. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Les doy la bienvenida a todas las personas que se han ido sumando. Luego, bueno, sí, se suman algunas más, se incorporarán a esta conferencia a la que me invitaron los colegas en el marco de esta primera convención de revistas. Y bueno, al plantearme la posibilidad se me ocurrió de algún modo esbozar un dilema al que nos enfrentamos cuando queremos emprender un proyecto editorial de una revista académica o científica en los distintos campos del conocimiento en los que nos especializamos. Ahora les voy a pasar a presentar entonces el PowerPoint que preparé. Bueno, ser o no ser, ¿no? El dilema este que les decía, hamletiano, sobre las revistas académicas. Entonces lo vamos a analizar a partir de tres aspectos que son la identidad, el aporte que efectuamos al campo del conocimiento en el cual nos especializamos y la visibilidad que van a tener estas revistas académicas en las cuales trabajamos. Entonces, respecto al primero de la identidad, tenemos que pensar en el nombre, es decir, tratar de darle el suficiente peso como para que con el correr del tiempo nuestra revista pueda ser claramente identificada. Tenemos la problemática de que hay una gran proliferación de revistas. Bueno, por supuesto conozco más el campo de las humanidades y las ciencias sociales, bueno, de todos estos años de trabajar relacionada con el campo y bueno, en los últimos 5 o 6 años, especialmente en la TINRED, la Red Latinoamericana de Revistas Académicas del campo de las humanidades y las ciencias sociales, que funciona allí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede de Buenos Aires, Argentina. Entonces, bueno, ahí vemos una gran cantidad de revistas. Al momento tenemos 1.700 adheridas, pero bueno, sabemos que hay muchas más que son del campo de la investigación, de la docencia, de la extensión, y tenemos que conseguir, digamos, un nombre que nos represente en cuanto a los contenidos que ofrecemos y además que también diferencie a nuestra revista del resto. Por ejemplo, yo estuve en una revista hace unos años en donde se había elegido un nombre con la ñ. Entonces, bueno, desde publicaciones de la facultad nos habían indicado que esto no era una buena decisión porque en la URL la ñ no se iba a poder sostener y bueno, iba a traer
diferentes problemáticas tal vez al momento de indizar la revista en las bases de datos. Entonces, bueno, parecía una nimiedad, pero el nombre tuvo que replantearse, y esa primera idea tuvimos que hacer una reformulación. Después también pensar el nombre vinculado a las instituciones en las que estamos, que suelen ser estables, pero a veces van experimentando diferentes cambios. Entonces, por ejemplo, se pone un nombre y un subtítulo que dice revista del centro tal. Y capaz que ese centro, con el correr del tiempo, de la institución y de nuestra revista, se convierte en instituto. Y el nombre a nuestra revista ya le quedó como que era una revista de un centro. Si le cambiamos el nombre, lo adecuamos a la transformación que sufrió la institución que ampara la revista, eso nos trae diferentes impactos, porque también nos van a cambiar, por ejemplo, el número de ISSN, porque hubo una variante en el título de la publicación sustantiva. Entonces, bueno, parece, primero con el entusiasmo cuando nos involucramos en un proyecto editorial de una revista académica, tiene que ver también con este tipo de elecciones que hacen a la identidad de nuestra publicación. Luego tenemos la otra cuestión que les marco aquí, que es también vinculada con la identidad respecto al alcance de esta publicación que estamos propuesta a desarrollar. Entonces tenemos que analizar bien como a qué público apunta de posibles lectores y también de autores que puedan hacernos llegar sus contribuciones para hacer sostenible esta publicación a lo largo del tiempo. Por supuesto que cuando empezamos, por ejemplo, con aquella revista que era de temas de feminismo y género, nos advirtieron que ya existían otras revistas, entonces que teníamos que pensar bien si realmente queríamos auspiciar una revista o tal vez otro tipo de publicación académica, como puede ser, por ejemplo, una serie monográfica o informes de investigación y demás. Pero bueno, no obstante, persistimos en nuestro propósito en este caso y continuamos con el proyecto de la revista. Y hay que ver entonces cómo convive en el universo de revistas que ya existen sobre la temática y lo que les comentaba recién de tratar de apuntar a ciertos públicos y que esos públicos sean lectores y autores en nuestra revista. Luego nos queda también para ir fortaleciendo la identidad a quienes van a colaborar en el desarrollo de nuestro proyecto editorial. Entonces tenemos esos colaboradores que se ha ampliado muchísimo el perfil al que responden. Hace unos años, no tantos, en general apuntábamos a elegir personas reconocidas en determinado campo disciplinar, por su trayectoria, sus aportes y demás. Pero bueno, ahora con todos los cambios que se han dado, digamos, en los últimos 15, 20 años, tenemos que pensar en colaboradores que tengan otros perfiles, que nos ayuden, por ejemplo, con la cuestión informática, con la cuestión comunicacional, entonces, con la de la gestión de la información. Entonces tenemos también que diversificar a esos colaboradores para poder contar con los conocimientos, las experiencias y las perspectivas que provienen de las diferentes disciplinas, no solamente del campo del conocimiento en el que se va a especializar la revista que auspiciamos. Otra de las cuestiones vinculadas con la identidad, este primer parámetro que tomábamos respecto a la pregunta inicial de ser o no ser en la esfera de las revistas académicas, es el de los apoyos. Es decir, podemos tener un apoyo institucional que de alguna manera propician la generación de publicaciones en una universidad, en una facultad, o en un instituto o centro de investigación,
Pero bueno, más allá de un apoyo político o institucional, necesitamos también ciertos apoyos respecto al personal, a la tecnología y demás implementos que implica poder impulsar y desarrollar una revista académica. Entonces, bueno, esos apoyos sabemos que a veces pueden ser fuertes en el inicio y después sufren algunos vaivenes con el correr del tiempo, sobre todo revistas que logran prosperar y perpetuarse a lo largo, ¿no?, de los años. Entonces, bueno, tenemos que tratar de tener cierta previsibilidad para poder contar con todos ellos y que no quede como en un mero enunciado o en una fase, digamos, más discursiva de que existe ese apoyo, pero bueno, luego queda más en las voluntades individuales de quienes participan del equipo editorial, lo cual puede con el tiempo llegar a degradar o hacer colapsar el proyecto. Bueno, pero ahora vimos entonces nombre, alcance, colaboradores y apoyos. Vamos a continuar con otros componentes que hacen a la identidad de la revista, que tienen que ver uno de ellos con el acceso. Es decir, bueno, hay revistas que, como bien sabemos, en un momento surgieron en formato impreso, que es otro de los componentes que tenemos allí mencionados, otras que convivieron con lo impreso y lo digital, y otras que directamente nacieron en el ambiente web. Y respecto al acceso, tenemos que decidir, ¿no? Hay como una gran tendencia en nuestras instituciones hacia lo que es el open access, desde, bueno, ya hace varios años atrás. Pero bueno, que sea abierto no significa que nadie lo auspicie a todo el trabajo que hay por detrás de una revista en acceso abierto. Entonces, bueno, tenemos que considerar digamos, esos respaldos, como decíamos hace un momentito, quién los va a brindar para que esta revista pueda prosperar, ¿no?, y ser sostenible. Después, bueno, hay algunas revistas, mismo en Latin Rep, que son comerciales, son las menos. Pero bueno, aún hoy hay revistas que están editadas por editoriales comerciales en convenio con determinadas entidades académicas y que funcionan a través de suscripción. Eso, bueno, como les digo, por lo menos en lo que es el ámbito de Latin Rep y en general, bueno, yo que me vengo desempeñando en bibliotecas de investigación y universitarias, lo veo que hay como una gran propensión al acceso abierto, no obstante, en nuestra región, ¿no? No obstante, existen aún revistas que son comerciales, como solemos denominarlas, que implican una suscripción para poder acceder a sus contenidos, o que van combinando, ¿no?, que a veces liberan algunos contenidos para hacerlos de acceso abierto y otros contenidos solo son accesibles a través del pago. Luego tenemos otro elemento importante que es la periodicidad, es decir, qué es lo que queremos hacer con nuestra revista, cada cuánto la queremos en línea, sacarla a la luz. Esto va un poco a veces en diálogo con exigencias que se nos plantean desde los indizadores. Porque bueno, una cosa es lo que queremos hacer nosotros como equipo editorial y otra, bueno, es toda un poco la formalidad y los requisitos que hay que cumplir para luego de un determinado tiempo presentarse ante esos indizadores, ser evaluados y lograr el ingreso a los mismos. Entonces, bueno, esta periodicidad obviamente va a variar respecto al tipo de publicación que auspiciamos. Podemos empezar con algo semestral, luego pasarlo a una periodicidad menor. Ahora hay una tendencia muy clara de las revistas que es hacia el flujo continuo,
Entonces, bueno, tenemos también que analizar si ese flujo continuo lo podemos mantener en cuanto a cantidad y calidad de contribuciones y en cuanto también a lo que implica la dinámica de trabajo y de difusión de esos contenidos que se van acreditando en nuestra revista y comunicando. Entonces, bueno, si bien es una tendencia, tenemos que sopesar si el equipo editorial está en condiciones de asumir el flujo continuo en cuanto a tecnología, disponibilidad horaria, de esfuerzo, etc. Luego el formato, que un poco lo adelantamos, de esa convivencia que aún hoy se da entre lo impreso y lo digital. Hay revistas que continúan sacando tiradas a veces más reducidas que lo que eran antaño, y que mantienen su espacio digital simultáneo. Eso, bueno, dependerá de la realidad de cada institución, si lo puede mantener o no. Por ejemplo, en Flaxo hay una revista que es la de Estado y Políticas Públicas. El área del mismo nombre es la que coordina LatinRev junto conmigo de la biblioteca, y suelen sacar una tirada reducida de números impresos y mantienen la revista en el formato digital en el sitio web institucional. Entonces, esa es una decisión de acuerdo, digamos, un poco a lo presupuestario, obviamente, pero también al tipo de público al que se apunta con la revista y los circuitos de distribución que se han planteado. Muchas revistas directamente optan por el formato digital, bueno, y no es que el formato digital sea gratis, digamos, porque lleva un montón de trabajo llegar a tener la revista en línea, como bien sabemos, quienes estamos en los equipos editoriales, pero lo cierto es que, bueno, mantener los ejemplares impresos tenía un alto costo, no solo de producción, sino también de distribución. En un momento, por ejemplo, para el caso argentino, fue casi imposible hacer la distribución por los pagos que había que hacer en los correos. Entonces era como sacar una tirada impresa y entrar en la desesperación de no tener cómo hacerla llegar a sus destinatarios. Entonces, bueno, poco a poco están haciendo estas consideraciones y ver qué era lo mejor para la revista. Luego tenemos, dentro de lo que es la identidad, el tipo de contribuciones que vamos a publicar. Este tipo de publicaciones, si bien también, otra vez, entramos con la exigencia de los indicadores, tenemos el problema de los porcentajes que normalmente nos suelen requerir para que una revista sea considerada en su marco. Pero bueno, podemos ir haciendo algunas maniobras como para también tener otro tipo de producciones que nos interese, de acuerdo al campo disciplinar en el que estemos. Entonces, tal vez nos interesa contar con entrevistas o contar con notas, ensayos, es decir, otros formatos que, bueno, no son los más tradicionales o clásicos del artículo académico o científico, que es el que está como mayormente imperando y un poco de la mano también de los requerimientos de los indicadores. Entonces, bueno, también son contribuciones valiosas y tenemos que ver cómo insertarlas en nuestra tabla de contenidos, como para también imprimirle una identidad a nuestra revista de acuerdo a cuál es la impronta con la cual quiere aportar a su campo de conocimiento. Continuando con la identidad, una cuestión que no es menor es la estética. Otra vez venimos como a tener un armazón
que es, en este caso, no un indexador, sino de índole tecnológica, como es el OJS, ¿no? El Open Journal System, que, bueno, como saben, se ha extendido muchísimo entre las revistas de nuestra región, si bien convive, obviamente, con otros sistemas, o software propios, u otros software que sirven para la gestión editorial. Entonces, bueno, eso ya nos da una estructura que de algún modo nos condiciona. Pero bueno, dentro de ciertos márgenes, por más que adoptemos un software determinado, podemos imprimirle una estética a nuestra revista que también la represente, que puede estar vinculada con la tipografía, el uso de colores, de imágenes. Por ejemplo, tenemos una revista en la red que es de la Universidad Nacional del Cuyo, que es Milcayac. La Universidad Nacional de Cuyo el año pasado coorganizó la jornada de Latin Red, y ahí entramos en un mayor conocimiento entre las personas involucradas en la edición académica. Y esa revista, por ejemplo, propicia artistas locales, es de la provincia de Mendoza, en Argentina. Entonces va incorporando con autorización de esos artistas imágenes que son de difundir a esas producciones que vienen de otros campos y que se insertan ahí en una revista académica de las ciencias sociales. Entonces, bueno, podemos tener estas consideraciones, si la revista va a tener tapa, no va a tener tapa. Otra de las cuestiones que nos condiciona con respecto a la estética es el maquetado, ¿no? Que nos exigen ciertos indicadores para ingresar en sus bases de datos, ¿no? Ahí mucho margen no tenemos porque ya es una estructura que de algún modo también nos encorseta, pero bueno, dentro de las posibilidades que se nos brinden, podemos pensar en variables que apunten a una estética propia de la revista, también para darle cierta identidad. Luego está la cuestión de la localización, es decir, la revista dónde va a estar alojada. Es decir, si yo propendo, por ejemplo, al acceso abierto, digo, bueno, yo mi revista quiero que sí o sí esté en el repositorio institucional, también en vistas de una preservación digital a más largo plazo. La revista va a estar en un portal, o la revista va a estar en su propio sitio. Entonces, bueno, no es lo mismo estar en un sitio.com que en un sitio.edu. Entonces, todas esas decisiones son importantes, porque, bueno, luego cuando vamos desarrollando la, la revista a lo largo del tiempo, hacer los cambios no es imposible, pero sí es bastante trabajoso hacer las migraciones de sistemas o de sitios web y demás, sin perder, digamos, contenidos, ni que queden distorsionados, ni nada por el estilo que afecte a la integridad de nuestra publicación. Después está el tema de la tecnología. Ya mencionamos el Open Journal System, o JS, pero bueno, es importante también determinar cuál es la tecnología que va a respaldar a esa revista que estamos desarrollando, como para no solamente difundirla al momento que nace, por decirlo de algún modo, sino que también se nos permita hacer búsqueda, recuperación y visualización de los contenidos con el correr del tiempo. Entonces, eso también es importante en cuanto al hardware y al software. Otro de los elementos respecto a la identidad en los que pensé se refiere a la proyección. Es decir, bueno, la revista, si nos involucramos, digamos, en el proyecto, es como pensarla a muy largo plazo, ¿no? No es una revista que yo digo, la voy a sacar 3 años, o 4 años, o 5 años, sino que son publicaciones que, bueno, después habrá, como está el otro ítem, reformulación de rumbos, que allí ven, tal vez de hacer alguna maniobra, de hacer alguna transformación, pero en realidad la revista
se piensa como algo en continuo. Y por eso tenemos que estar con la seguridad de que es lo que deseamos, como les comentaba al principio. ¿Realmente queremos hacer una revista? Por eso el ser o no ser. ¿Queremos ser una revista o queremos ser otra cosa? Una de las cuestiones que nos planteaban cuando fuimos con el proyecto de esta revista que les mencioné de feminismo y género, que se llama Descentrada, era, bueno, qué tipo de producciones iba a contemplar, porque ya está bastante en desuso tener la revista como la voz un poco de la institución que la auspicia. Vieron que la revista en general, hoy por hoy, tiene más contribuciones externas que internas. Un poco también esto a colación de las agencias de los indizadores y, bueno, y también un poco de todo el sistema de evaluación científica. Buscamos publicar como investigadores en revistas que no sean de la misma institución, porque eso también nos exige en muchos sistemas de publicar en revistas externas. No tenemos un asentamiento de producción propia por estos requisitos que estamos comentando. Vez es uso de revistas que ya existen, que logremos diversidad de autores y demás que nos permitan armar un índice decente, por decirlo de una manera, para cada número que estructuremos. Y la reformulación de rumbos, bueno, tiene que ver con el mismo devenir de la revista, ¿no? Hay revistas que en un momento estuvieron muy bien asentadas, luego van sufriendo diferentes colapsos, entonces, bueno, o cambios de equipos editoriales que le imprimen otras variedades de cosas, o tropiezos que podemos dar, pasos en falso, en donde queremos posicionar la revista y demás. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a reformular los rumbos. Hay revistas que, bueno, lamentablemente a veces cesan en su aparición, otras revistas que surgen renombradas, ¿no? Como la famosa Nueva Época, que solemos ver, o Segunda Época, Tercera Época. Entonces, bueno, esos rumbos son, digamos, también reales, digamos, no hay por qué negarlos y lo podemos ver en la existencia de varias de las publicaciones que conocemos. Y bueno, algunas han salido airosas de esos inconvenientes o tropiezos que han tenido, y bueno, otras no, directamente han desaparecido del mapa de revistas, por lo menos, bueno, de las que más conocemos en la región. Otras se han fusionado, por ejemplo, en Flaxo tenemos una revista que durante muchos años, Perspectivas Bioéticas, salió con el sello institucional. Y luego, en su devenir, por diferentes cuestiones del equipo editorial, financieras y demás, decidió fusionarse con una revista que ya tenía una larga trayectoria, que es de la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, fue una decisión que se tomó en ese sentido y se realizó la fusión. Ahora le quedó un título un poco más extenso porque, bueno, se juntaron los dos títulos de las revistas para, bueno, no perder la identidad seguramente de una y otra en esta fusión que realizaron. Pero bueno, es una solución posible también y que se han dado en más de un caso. Entonces, en realidad, que ver cómo dialoga con los famosos y a veces no bien ponderados indicadores. No son una realidad, todo el mundo quiere estar, se los critica a veces, se los alaba,
Pero bueno, es algo que ya hace varios años, bueno, ahí tenemos por ejemplo Cielo 20 años, en 2018, es como que existen y no podemos ignorarlos en lo que es una revista académica y científica. Si no, bueno, es como también a veces entramos en discusión con colegas que están en el área y dicen, bueno, si no, hagan otra cosa, no hagan una revista, porque no pueden, digamos, no propender a ingresar a estos indizadores, por una cuestión de mayor visibilidad, de difusión de los contenidos, también para hacerla en cierto punto atractiva para investigadores que están en los sistemas de investigación formales. Por ejemplo, bueno, en Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y bueno, y su equivalente en cada uno de los países de la región, que siempre se fijan, bueno, esta revista, ¿qué indizador la reconoce? Porque a mí me van a evaluar de acuerdo al artículo que mando a determinada revista. Entonces, por eso es tan difícil también, volviendo a lo anterior, lanzar una nueva revista. Porque, bueno, ¿quién va a querer publicar en el volumen 1, número 1 de nuestro proyecto, si no tenemos ninguno de estos reconocimientos, porque aún estamos ahí tratando de nacer? Entonces, bueno, esa identidad que le o sea, de nuestro proyecto, de nuestras ansias, de nuestro querer hacer, tenemos que ver cómo entra en vinculación con los requerimientos de estos indizadores, porque bueno, ineludiblemente vamos a tener que enfrentarnos a ellos en algún momento de la existencia de la revista. Hay revistas que, bueno, ya están muy asentadas y tal vez no tienen esta preocupación porque son revistas que han ganado su prestigio como por otro lado. Por ejemplo, en Argentina tenemos la revista Desarrollo Económico, que es una revista de ciencias sociales, que es muy reconocida desde hace muchísimos años y que en realidad no ha entrado tanto en este interjuego de ingreso a los indizadores. Sin embargo, es una revista en la que mucha gente aspira a tener un artículo publicado porque es de muchísimo prestigio. Después tenemos al título de la conferencia de hoy. Por un lado la identidad, por otro, no sin relación, ¿no? Obviamente, el aporte disciplinar, que es lo que queremos efectivamente desde la generación de una revista especializada hacer respecto al campo del conocimiento al cual pertenece. Y acá tenemos el dilema de la evaluación de las contribuciones que nos van llegando. Esas contribuciones que dijimos que pueden ser más diversificadas que lo que es el artículo académico tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, conseguir sistemas que nos permitan de algún modo evaluar la calidad de esos trabajos que recibimos. Y bueno, ahí tenemos las combinaciones. Sabemos que una de las formas más difundidas es la de doble ciego, pero bueno, obviamente no es la única. Hay revistas que hoy por hoy hasta publican los dictámenes que recibieron esos trabajos que estamos leyendo. O revistas que no optan porque sea ciega la evaluación anónima, sino que directamente se firma, digamos, el dictamen con nombre y apellido. Bueno, y ahí tenemos unas combinaciones posibles para realizar. Todo esto, digamos, también en miras de evitar una lamentable práctica que se está dando, que es la del plagio y también sus variantes, ¿no? A veces el plagio por desconocimiento, digamos, no con la mala intención que podría suponer, sino por, bueno, falencias en lo que es la formación respecto
al citado, a la escritura académica, o, bueno, o falta de ética completa en su concepción más clásica. Entonces tuvimos en el año pasado, justamente en la cuarta jornada de Latin Rep, la participación de Patricia Piccolini, que ella está en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, comentaba que el plagio tampoco se resuelve con un software, digamos, como una revista no se resuelve con el OJS u otro software, el plagio tampoco se resuelve adquiriendo uno de estos programas que está tan difundidos en la actualidad. Porque bueno, tiene toda una trama por detrás que está justamente vinculada a esto que les decía hace un momento, en cuanto a la formación, a las formas de producción, a las exigencias de los sistemas de evaluación, que a veces hacen recaer en estas prácticas poco éticas. Luego, otra de las cuestiones que podemos considerar como aporte disciplinar es la constitución de redes académicas, es decir, tomar la revista como una plataforma para entablar estas redes, veces formales, otras informales, de vínculos con colegas que trabajan en nuestro campo de saber. Y bueno, una de ellas es Latin Red como red cooperativa, digamos, de revistas de un mismo campo, de las sociales o de las humanas, pero también pueden ser académicas entre proyectos de investigación, entre diferentes equipos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es este mal que vino también a propagarse en nuestros tiempos, que es el de las revistas depredadoras o predadoras. Estas revistas, en general, alguna gente las considera como una competencia desleal de las revistas que hacemos normalmente en nuestras instituciones. Pero bueno, más allá de esa consideración, son un grave problema también para los aportes que están haciendo a los campos del conocimiento. Porque son revistas que en sí propenden es a tener una ganancia por el procesamiento de los artículos que les llegan o que obtienen, insistiendo con numerosos correos e invitaciones que seguramente habrán recibido en más de una oportunidad. Y además no tienen ningún compromiso con lineamientos respecto a la ética de publicación, que esos, ahí yo les dejo el link de la presentación, están especificados en el Comité de Ética de la Publicación de COPE en esas directrices del año 2019. También les dejo dos links, algunas consideraciones sobre estas revistas y sus efectos que ha hecho la Biblioteca de la Universidad de Sevilla de España y este autor, Giovanni León Sanabria, que publicó el año pasado en la revista Costarricense de Psicología un artículo muy breve, tipo editorial, que se titula ¿Publicar en una revista depredadora? Sí, puede pasar, una advertencia. Porque bueno, muchos autores piensan, bueno, el artículo está circulando, lo tengo en un sitio web, se puede consultar, pero el problema es que no ha sido certificada, digamos, a través de las evaluaciones del referato, la calidad, ni hay tampoco un control de, bueno, un posible plagio, autoplagio y demás. Entonces, podemos tener esta invitación a participar y, bueno, caer en una revista, porque a veces tienen títulos muy similares a los de las revistas más conocidas de nuestras disciplinas.
Entonces, bueno, podemos como caer en ese engaño o en esa oferta que nos hacen respecto a un dossier o lo que fuere. Pero tenemos también que ser conscientes de que estas revistas tampoco nos aseguran que ese contenido que nos publican vaya a estar constantemente en la web. Por ejemplo, no usan, digamos, identificadores persistentes o enlaces permanentes. Entonces, bueno, eso tal como apareció en un determinado momento, si a la gente que está auspiciando eso no les conviene más, lo cierran y nos quedamos sin el pan y sin la torta, como vulgarmente solemos decir. Asimismo, también tenemos que ver cómo nos juega esto en la evaluación que después nos pueden hacer de nuestra producción académica. Porque, bueno, esas revistas muchas veces no tienen información verídica sobre quiénes forman parte de sus comités editoriales, ni tampoco quiénes son las personas que son del consejo científico. Entonces, bueno, es toda una saga de problemas bastante importantes. Y para enfrentarlo, bueno, tenemos algunas herramientas en las cuales podemos chequear e ir comentando también con pares, ¿no? Que eso es muy importante. La opinión de colegas que nos digan su experiencia o colegas con más trayectoria que nos puedan de algún modo aconsejar u orientar. Estas listas son orientadoras. Está la de Jeffrey Bill, que es un bibliotecario que elaboró un listado de editoriales y de revistas depredadoras. Y después está este otro sitio en donde también se pueden identificar varias cientos, la verdad que me sorprendió la cantidad que hay en distintos campos del saber, en donde, bueno, podemos chequear ante un convite de estas características de las que hemos hablado. Y tenemos que evitar, dentro de lo que es el aporte disciplinar, publicar por publicar, ¿no? Como sintetizándolo, es decir, esto del publish o perish, publica o perece, es decir, bueno, está bien, puede haber una exigencia de los sistemas universitarios o científicos en los que trabajamos, pero bueno, tampoco podemos recaer en prácticas como para segmentar, por ejemplo, un artículo en 2 o 3 para tener más publicaciones y hacerle algunas variantes o ir retaseando resultados para generar también más contribuciones. Son todas prácticas que lamentablemente nos hemos visto tentados a realizar o por la misma presión tal vez hemos recaído también en ellas y que finalmente no hacen al aporte disciplinar, que sería a lo que quisiéramos apuntar como intelectuales o como investigadores de un determinado campo del conocimiento. Entonces, bueno, podemos repasar buenas prácticas editoriales. Allí les dejo un link de un manual que elaboraron colegas de Argentina, que son Alicia Aparicio, Guillermo Banzato y Gustavo Liberatore, sobre un manual de gestión editorial de revistas científicas de ciencias sociales y humanas. Son buenas prácticas y criterios de calidad. Eso está en acceso abierto y ahí tienen el link para poder acceder. Y un poco eso también se puede complementar con la lectura de un trabajo más reciente que elaboró Emilio Delgado López Cosar, que es una guía de buenas prácticas en la publicación científica, en donde, bueno, justamente repasa muchas de estas cuestiones de las que hemos estado hablando sobre plagio o prácticas poco éticas de publicación y comunicación académica y científica. Después teníamos entonces, para ir finalizando, en el ser o no ser de las revistas académicas, la identidad, el aporte disciplinar y la visibilidad. Entonces, respecto a la visibilidad, tomo este cuadro
que elaboró la colega Carolina de Bolder, que expuso en el año pasado en la 4ª jornada de Latin Red, en donde, bueno, la revista, más allá de que logremos forjar esa identidad y que tengamos, digamos, todos los esfuerzos y los propósitos puestos en hacer un sustancioso aporte al campo del conocimiento en el que nos especializamos, tenemos que pensar en este componente de visibilidad. Y esa visibilidad se va a lograr por tener una presencia en la web institucional. Este año justamente abordamos, para quienes estuvieron recordarán, en la 5ª jornada, la cuestión de los portales de revistas académicas. Entonces, como las universidades principalmente van aunando esfuerzos para representar en sus sitios web, a través de un portal de revistas, todas las que se generan en su seno. Entonces, y cómo estas revistas y portales pueden entrar en interacción a través de una red, como es la red SARA, que también es auspiciada por la Universidad Nacional de Lanús y otras universidades nacionales de aquí de Argentina. Entonces, bueno, son distintos mecanismos, ¿no? Como para que las revistas vayan teniendo esa visibilidad. También participar de los repositorios institucionales, como mencionamos, para tener allí también una posibilidad de recuperación y también de preservación a más largo plazo. Los sistemas de indexación, a través de los cuales también la revista se va posicionando y construyendo, por así decirlo, como cierto prestigio de haber pasado por esas evaluaciones, muchas muy estrictas, como sabemos, y con sus luces y sus sombras, ¿no? Podemos, eso sería otra temática, ¿no? Respecto a qué exigen o qué piden los indizadores. Pero bueno, casi todas quieren estar allí y propenden a concretarlo. Y luego también otra forma de visibilidad que hay que ir trabajando es a través de las redes. Estas redes que se van constituyendo, que pueden ser más de corte académica, como conocemos y estamos en ellas, como academia.edu, ResearchGate, entre otras, o las redes, digamos, de uso más común, como pueden ser Twitter, Facebook, Instagram, es decir, bueno, ver qué variedad y hasta dónde los esfuerzos de ese equipo editorial dan para imprimirle mayor visibilidad a los contenidos generados en la revista. Entonces, bueno, de alguna manera, si bien la conferencia de Carolina de Bolder fue hacia otros aspectos, toma varios de los que vimos en el día de hoy, ¿no? Respecto a este primer círculo de la revista, con varios de los componentes identitarios que mencionamos, y después también tratando de no perder de vista de que todo ese esfuerzo de producción realmente sea provechoso para el campo del conocimiento y para quienes están investigando en otros equipos de estudio, bueno, de pesquisa en la disciplina. Bueno, aquí les dejo los contactos de LatinRep para que, bueno, puedan seguirnos a través del sitio web, o bueno, tenemos un perfil en Facebook y bueno, la comunicación también obviamente a través del correo electrónico. Espero que les haya gustado la presentación. Un poco quería salir de los temas que a veces habitualmente se dan respecto a las revistas, que está todo más orientado como preocupación a lo que son las métricas, bueno, también el ingreso a indizadores, y que obviamente no es lo único que debiera preocuparnos a la hora de emprender un proyecto editorial en nuestros centros de trabajo académicos. Gracias, estimada María Cecilia, por el compartir y el espacio
Damos la palabra a los asistentes para que hagan las preguntas pertinentes, pero además para que la feliciten por su actividad de tantos años y sobre todo siempre las puertas abiertas para compartir con Latin Red en el crecimiento de las nuevas revistas académicas en Latinoamérica. Escuchemos los comentarios de Marisa por la Renoscol, los comentarios de la invitada Rosana. Sandra Elinor, como siempre, nos tiene acostumbrados a sus interrogantes e inquietudes. Adelante, colegas. O fui demasiado clara y ya no quieren hacer ninguna pregunta. Buenas tardes, Buenas María tardes. Celeste. Mi nombre es Gilma Álamo, soy de la revista Revete del Centro Latinoamericano de Epistemología Pedagógica, apoyándola, que está apoyándola mucho, muy grandemente. Y realmente me llama la atención, me gustó mucho su disertación, de verdad la felicito, muy bien llevada, muy académicamente, y nos dejó claro muchas cosas, ¿no? Pero mi pregunta va hacia qué debemos hacer los editores de las revistas que estamos como incipientes, o cuáles serían los recaudos, los requisitos, los pasos a seguir para que estemos en LatinRep, porque nosotros somos reconocidos cuando sacamos nuestros primeros números en Latindex y hasta el Revencid por nuestro país, pero para LatinRep, ¿qué deberíamos hacer? Y gracias. No, por favor. LatinRep es sencillo de ingresar porque en realidad no está planteado como un indizador, sino que es una red cooperativa de revistas que a lo que, digamos, apunta es más al compartir información, a algunos temas de capacitación y como, bueno, ir debatiendo estos temas que a veces son preocupaciones comunes entre los equipos editoriales. No es un indizador ni tiene tantos requisitos porque simplemente ser una revista del campo de las humanidades y las ciencias sociales y, bueno, ser de América Latina. Hemos incorporado algunas revistas de África porque, bueno, nos comentaban por ahí de la necesidad de poder interactuar con revistas del campo y que, bueno, en África no tenían esa posibilidad de ninguna red ni nada y como, bueno, para que no quedar como en cierto aislamiento y querían incorporarse y, bueno, y las incorporamos. Ahora estábamos viendo también de incorporar algunas revistas que tratan temas latinoamericanos, pero que son editadas por instituciones de otros países por fuera de la región. Pero bueno, es completando un formulario y se las incorpora, porque es más que nada como establecer estos lazos, como yo digo, a veces cuando me invitan a dar alguna charla o alguna conferencia vinculada a LatinRep, es más recuperar esos lazos de solidaridad y de cooperación, que bueno, tal vez, digamos, en este afán de las revistas, de impulsarse, de sobrevivir y demás, a veces se pierde de vista, ¿no? Entonces es un poco a eso, sucintamente, a lo que se dirige LatinRep. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. ¿Gustan hacer alguna pregunta, algún comentario que les hizo? Sí, Dani. Nosotros somos una institución que realmente pues nos estamos iniciando en la construcción de revistas para buscar la indización y por supuesto encontrar apertura en estos espacios tan importantes que CESPE nos ha brindado y que realmente han sido muy significativos para nosotros poder compartir, que ustedes compartan, disculpen, la experiencia que han tenido con aquellos que somos
vulnerables, como les digo, en la iniciación y en la construcción de revistas. Entonces, desde ayer y esta mañana, pues hemos una gran exposición y esa humana y asertiva e información que nos ha dado para nosotros poder seguir trabajando, porque de una u otra manera no solamente es la emancipación de la educación como producto, seguir avanzando por un mundo mejor, sino también aquellos profesionales interesados en la investigación, se a conocer sus ideas, esos pensamientos en verdad van a contribuir a lo que es la emancipación del ciudadano, del hombre de la calle, de aquel profesional que desea de una u otra manera pues seguir dando aportes al mundo, a la sociedad, a la ciencia como tal. De verdad, doctora María Cecilia, para mí es un honor poder estar en este stand de expertos y poder tomar nota de todo lo que de una u otra manera va a contribuir para nosotros formar parte. Y comparto lo de la doctora Gilma, que sí, cómo entrar allí, si estamos iniciándonos, cuál es esa escalada que tenemos que hacer, cuál es el camino a seguir y de qué manera podríamos lograr la indización para que sea el camino no más corto ni el más fácil, sino a su vez el más laborioso, aunque sea corto, pero que sea laborioso. Le agradecería que me informara desde su experiencia cómo podríamos llegar a alcanzar esos altos niveles como revista. Y como revista, por ejemplo, cuando iniciamos una revista o tal vez queremos reflotar alguna revista que ha tenido inconvenientes, tenemos que ir como a la lectura de esos requisitos de los indizadores y tratar de ir haciendo los esfuerzos para ajustarnos a los mismos. Y bueno, es que queremos, como les decía, armar una revista más académica y científica, que es la que puede llegar a resultar tal vez atractiva para investigadores del campo, ¿no? Que van a fijarse en qué indicadores está nuestra revista. En los primeros números eso obviamente no lo vamos a poder lograr ya de lleno, porque tenemos que tener una mínima trayectoria para entrar a Cielo, o bueno, a que fuere que nos queremos presentar. Pero bueno, tener como en claro cuáles son esos requerimientos, porque si nos olvidamos de alguno, el momento de que estamos en condiciones de presentarnos al tercer o cuarto número que tenemos publicado y no tenemos considerado alguna de las cosas, bueno, es difícil volver sobre los pasos, ¿no? Y después, bueno, a veces lleva varios intentos. Por ahí a veces nos presentamos un año y bueno, nos marcan qué es lo que nos falta y eso nos sirve como insumo para poder hacer los ajustes y volver a presentarnos tal vez al año siguiente. Digo, no tomarlo como un fracaso, ni simplemente, bueno, como ir haciendo los intentos hasta lograr tal vez ingresar. Pero bueno, hay algunas consideraciones básicas que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, una cosa, la periodicidad. Vieron que ahora ya casi no hay, salvo bueno, los que son anuarios, pero casi no hay revistas anuales, que en otro momento eran bastante comunes y salían unos números muy gorditos en cantidad de contribuciones y todo. Pero eso ahora ya está en desuso porque, bueno, los mismos indizadores como exigen periodicidades mucho más cortas, ¿no? Entonces no podemos pensar ya en armar una revista con esas características. Ese tipo de cosas tenemos que ir discutiendo, y cuando lanzamos un proyecto, bueno, pensar bien. Cuando quisimos lanzar un proyecto, primero nos pusieron todas las barreras para que no la saquemos la revista, porque decían que no iba a prosperar. Y para el grupo pensábamos que sí, y queríamos hacerla. O ahora yo estoy en otra revista, en esa estuve 4 años, ahora, porque hay que ir haciendo también rotación de los equipos editoriales, ¿no? Como para que entre gente con nuevas miradas. Y ahora estoy en una que es del campo de la ciencia de la información. Y bueno, y también a veces tenemos discusiones bastante arduas con el mismo equipo de publicaciones de la institución, porque bueno, están como estas exigencias. Dicen, yo quería poner entrevistas, por ejemplo.
Me decía, no, es una sección que no estaba saliendo. Le digo, sí, pero yo ahora quiero que siga saliendo, porque en la concepción estaba la entrevista y me parece que para el campo de las ciencias de la información, tener entrevistas es importante. Y decía, no, pero saca porcentaje de la cantidad de contribuciones que tienen que ser artículos. Entonces, bueno, tuvimos que hacer como el cálculo para que no se desbalancee y los iniciadores nos apunten que eso no era correcto en su concepción. En mi concepción, yo sí quería tener otras contribuciones que no fueran los típicos artículos de hipótesis, métodos, resultados y conclusiones. Pero bueno, por eso hay que ir como a veces negociando, informándose, y estos espacios son importantes como para compartir también experiencia, que no todo el mundo llegó alegremente a entrar a Cielo o entrar a Redib, a Latindex, bueno, ahora a Melica, sino que seguramente se dieron unos cuantos porrazos antes y que es bueno compartirlo también, ¿no? Bueno, me di este porrazo, fíjense para no dárselos ustedes también y lograr con menos problemas ser incorporados. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Realmente pues, nos abre el camino y aparte de eso nos da la oportunidad de entender que con porrazos aprendemos también. Seguiremos avanzando. Gracias, doctora. No, Un gusto, doctora María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda a la doctora Lixa de Piura, Perú. Un abrazo a la distancia y felicitarla por tan magnífica presentación. Muchas gracias por estos aportes que ha tenido para bien el día de hoy compartir y uniéndome pues también a lo que dicen las colegas, las compañeras. Es muy importante esta creación y yo pertenezco a una escuela de educación superior con todo esto que he venido desarrollando y trabajando y también con el equipo de investigación que se ha formado en mi escuela, el poder incentivar, porque nosotros les cuento, doctora María, iniciaríamos de cero. La escuela nunca ha tenido una revista. Mire qué ilusión nos haría formar parte de un Latindex, del Cielo, y como dice en esta última parte de su presentación, pues es que si yo me equivoco es porque estoy haciendo algo y que si me he dado por porrazo, como decía también Dani, bien, es que todos hemos empezado por algún lado y todas estas orientaciones y estas experiencias que usted está compartiendo, téngalo por seguro que también las voy a transmitir ahí al espacio en el que me encuentro, porque en algún momento tenemos un punto de inicio y creo que el valorar estas producciones que nuestros estudiantes en educación superior vienen realizando, valdrían bien ser valoradas en esta revista para que sea científica y también darlas a conocer a otros espacios, que es algo que en el lugar donde laboro no se había hecho nunca, no se había hecho nunca, habían sido como papel dormido, simplemente el día que expusiste te escucharon, de ahí nunca más. Entonces, creo que es un punto de inicio todo lo que usted nos ha expresado, nos ha dado a compartir. Y en algún momento espero también volvernos a encontrar y de repente decir, wow, mi escuela ya tiene una revista que va a la altura y que podría invitar a cualquiera de ustedes también a que quisieran publicar con nosotros. Yo le estoy muy agradecida, una gran experiencia. Sé que no va a ser fácil el camino al inicio, porque como dice usted, nos subestiman, nos critican. Y creo que cuando nos daremos cuenta, bueno, pasaron 10 años de crítica, pero estamos aquí. Valió la pena. Claro. Muchas gracias, doctora María, y realmente felicitar. Y para mí es un impulso poder comunicar esto con la gente que también acá desde Piura trabajamos y desde mi centro de labores, poder manifestar estos aprendizajes. A Césped por tan maravilloso evento que tiene, la oportunidad que nos da y sobre todo el poder conocerla a usted y compartir acá con los colegas. Muchas gracias y nuevamente un abrazo a la distancia, doctora. Bueno, muchas gracias, Marita. Sí, incluso también lo que les decía yo de los equipos editoriales, lo de la necesidad de rotación, porque bueno, es medio desgastante también estar como muchos años, y después bueno, hay como en algunas ocasiones como
un anquilosamiento y ya no vemos como lo que tenemos que hacer, porque bueno, lo venimos haciendo de una determinada manera. Y en los últimos años se han dado como varias nuevas exigencias o cosas que antes no se hacían. Entonces, bueno, también es bueno ir haciendo estas rotaciones, incorporando, como les decía al inicio del encuentro de hoy, perfiles diferentes que nos aporten como otras perspectivas. Y bueno, ir tratando, sí, de ver hacia lo que queremos apuntar. Tal vez no queremos hacer una revista así como más clásica, queremos hacer otro tipo de revista y también es válida, ¿no? En LatinRep tenemos también revistas que son más vinculadas a la docencia o a la extensión. Y bueno, que esas revistas no van a cumplir con los requerimientos que piden los indizadores, pero tienen contribuciones también que son valiosas para la comunidad en la que están, para la que lo genera y para otras que tienen problemáticas similares y son también muy válidas y bueno, están en otro contexto, digamos, ahí entran por LatinRev en esta idea de la red de revistas. Pero si apuntamos a indizadores, bueno, sí, hay que lamentablemente leer todo lo que piden e ir previéndolo como para después llegar con las mejores condiciones al momento en que sea posible la evaluación con la mayor cantidad de elementos exigidos. Doctora María, ¿puedo darle mi apreciación? Doctora ¿Cómo no? María, ¿me escucha? Bueno, Sí, felicitaciones. sí. En principio me uno a las felicitaciones porque todo lo que ha planteado pues es una gama de elementos orientadores que de alguna manera no nos desmotivan, nos impulsan a saber que tenemos que comenzar a hacer todo bien. Y en ese todo bien, pues está el elemento del plagio, que usted lo mencionó, y que no es tan sencillo tampoco a veces detectar cosas. Eso fue lo que pude apreciar, pero el cuidado lo tenemos que tener nosotros como escritores y con las personas que garantizamos el trabajo para ese proceso de iniciarnos en las revistas, en estas revistas que son nuevas y que les falta mucho recorrido. Pero yo le preguntaba, le hago esta pregunta porque comentó algo sobre las imágenes, infogramas, y ellas también tienen derechos de autor. Muchas veces se utilizan cuando es un video, bueno, de repente nos frena porque nos dice que es y esto lo digo en función al YouTube, cuando estamos haciendo no la revista, sino trabajando con alguna imagen para algún evento, alguna actividad. Entonces, ¿ustedes tienen alguna manera de también clasificar y revisar cuando es una imagen que tiene derecho de autor y que la persona lo ha colocado dentro de su escrito? Y en las directrices de la revista esta en la que estoy ahora, que se llama Palabra Clave, se indica que, bueno, las fotografías, por ejemplo, o gráficos, o bueno, cualquier otro elemento, tiene que tener su autorización, o bueno, si está en dominio público, indicar, digamos, en la fuente eso. Si no, tiene que tener el permiso explícito de quien creó esa, por ejemplo, si es una fotografía, ¿no? Tener ese permiso y adjuntarlo con el trabajo cuando se remite por el OJS. Esa es la manera. No tenemos una forma de chequear automática, digamos. Si vemos que alguna imagen por ahí tiene una fuente que nos hace dudar, bueno, es como medio manual el trabajo de verificación o volver a consultar a los autores, porque después, bueno, le puede traer algún problema a la institución en cuanto se introdujo eso sin la debida autorización. Y respecto a las imágenes que a veces se usan en las tapas, que yo les decía que muchas revistas usan imágenes de obras de artistas, eso siempre se pide la autorización y se puede mencionar incluso cuál es el título de la obra, el nombre de esa artista, de ese artista. Y bueno, en general a veces hay buena disposición, digamos,
por un lado para que se difunda y por el otro como para contribuir también al embellecimiento de nuestra población. Bueno, muchas gracias. Gracias por esa aclaratoria. Bueno, No, felicidades. Gracias, Ana. Muy buenas tardes, doctora María Cecilia y compañeros. Le habla Maritza Tenorio de Colombia, de la Normal Superior de Sincelejo. De verdad que me uno a estas felicitaciones y al aporte tan importante que nos ha brindado. Nosotros en nuestra institución, pues como Escuela Normal en Colombia, nos exigen la investigación como un eje transversal y de la reflexión del saber pedagógico, esfuerzo que hemos venido realizando. Y no es fácil porque tenemos una población de 135 docentes, más los maestros en formación, que pues estamos en el proceso de cualificarlos para su ejercicio en preescolar y primaria. Estos aportes nos han servido mucho y gracias al doctor Carlos Biltre y a su equipo, pues asumimos el reto de la revista Renoscol y pues fue como el impulso que esas investigaciones que se están haciendo al interior de la institución, tanto como con maestros titulares como en ejercicio, en el diplomado que se ofreció, quedó como resultado un artículo y es el que va a salir en el primer número, pero pues todo lo que hemos participado en staff nos está permitiendo cómo debemos de empoderarnos de todos esos elementos para poder llegar a ese rigor que se exige en el ámbito internacional y tenga credibilidad. Y el primer ejercicio que estamos realizando también con nuestros docentes titulares y maestros en formación es precisamente el uso de las normas APA desde muy temprano, pasando por el software de Turnitin, donde ellos se dan cuenta de la cantidad de coincidencia que a veces aparece en sus producciones. Entonces, de verdad, doctora María Cecilia, le agradezco este aporte maravilloso que nos ayuda a tomar ánimo, a continuar en este ejercicio y saber que no es fácil, pero que si esto nos apasiona, lo podemos lograr. Muchas gracias. No, por favor, gracias Marisa por compartir tu experiencia. Bueno, yo voy a subir, ahí les dejé el sitio de LatinRev, voy a mandar la presentación con una breve reseña de lo que fue el encuentro de hoy, entonces ya van a poder acceder a la presentación si gustan desde allí para ver alguno de los links que les dejé consignados, o bueno, o tal vez repasar algo, no se reciben críticas a posteriori. Pero bueno, si no, después me escriben y seguimos el diálogo a través de las redes o mismo del correo, que ahí también se los dejo asentado. Y bueno, espero que las revistas en las que están, si aún no se han sumado a LatinRev, lo hagan en breve. Y bueno, siempre con este espíritu colaborativo y participativo, de poder participar, de formar parte, digamos, de ese espacio. Bueno, muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, ya sé, ustedes ya están, perfecto. Nos Muy bien. sumamos al agradecimiento y a las felicitaciones a la estimada colega María Cecilia. Hemos sido bastante asertivos con las solicitudes e invitaciones que hemos dado para esta convención staff desde el día de ayer y el día de hoy, compartiendo con colegas de Panamá, de Cuba, de México y en este caso de Argentina, que nos ha engalanado la tarde con este compartir sobre las pautas centrales que se debe tener en el impulso de las nuevas revistas académicas en Latinoamérica. Muchas gracias, estimada colega. Esperamos contar con usted en nuevos espacios, sobre todo en el Diplomado Internacional Miembros de Estado de Revistas Científicas, y la presencia de CESPE se hará patente en cada una de las jornadas de LatinRev. Abrazos y bendiciones a la distancia a los colegas de Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, que han estado con nosotros la tarde de hoy. Bueno, que estén muy bien y será hasta pronto. Cuídense, nos vemos.